Y hoy tenemos una edición internacional de nuestro Café del Día porque acaba de publicarse aquí en Buenos Aires, entre nosotros, Contra el Futuro. Este libro que tiene un subtítulo muy sugerente, Resistencia ciudadana frente al feudalismo climático. Y su autora es española, es una periodista y escritora muy reconocida que se dedica a poner el foco, echar luz sobre dos temas que suelen tener mucha oscuridad. Tecnología y poder. Es Marta Peirano y está hoy en vivo y en directo. La trajimos desde España. Le invitamos para tomar un café con nosotros. Marta, bienvenida. Encantada de estar aquí. ¿Cómo estás? Pues ahora mismo muy contenta, la verdad, de estar en Buenos Aires. Bueno, nosotros muy contentos de la publicación de este libro, Contra el Futuro, pero se nos despierta una duda inicial. ¿Qué es el feudalismo climático? Pues me encanta que me hagas esa pregunta. El feudalismo climático es una variante del capitalismo catástrofe del que tanto hablaba Naomi Klein, en el que multinacionales, generalmente extranjeras, ofrecen sus servicios para mitigar o para gestionar problemas vinculados a la crisis climática, que se acaban convirtiendo en infraestructuras críticas, pero completamente privatizadas, es decir, que ofrecen total superficie de explotación y de abuso, pero cero responsabilidad para sus responsables. Bueno, es un fenómeno derivado del ultracapitalismo también, ¿no? De esta época, o capitalismo tardío, según el autor que uno siga, estos 200 años de desarrollo industrial que han generado situaciones de mucha inequidad, de mucho abuso y donde las empresas han adquirido, creo que vos coincidirás con esta idea, en la mayoría de los casos más poder que las naciones, ¿no? Sí, porque efectivamente las naciones antes eran, o hasta ahora han sido, precisamente esos organismos que garantizan la existencia de determinadas infraestructuras, determinados servicios que ofrecen protección o que ofrecen algunas garantías a la ciudadanía de que frente a crisis, como por ejemplo una crisis climática, pues estarán protegidos o al menos tendrán herramientas para gestionarla. Mientras que ahora la privatización de esas infraestructuras deja a la ciudadanía completamente expensas de multinacionales que la mayor parte de las veces son extranjeras, ni siquiera pagan impuestos en los lugares en los que operan y a menudo no cumplen la legislación. Ahora, ¿cuáles podrían ser casos concretos, mencionables de feudalismo climático? Bueno, pues un caso que a mí me pareció muy paradigmático y que llamó muy poco la atención, al menos en mi entorno, fue cuando en Europa, y pienso que aquí pasa un poco lo mismo, estábamos debatiendo en el Parlamento Europeo, es decir, un organismo de representantes elegidos democráticamente por sus respectivos ciudadanos de sus respectivos países. Estábamos decidiendo qué tipo de aplicaciones de rastreo del COVID se iban a implementar, que tuvieran características que fueran favorables al rastreo del propio virus, pero al mismo tiempo fueran compatibles con los derechos civiles de la población, claro, ¿no? Y entonces, en ese debate estábamos, era un debate importante, cuando de repente Google y Apple, que son dos empresas absolutamente no europeas, cuyos CEOs han sido no elegidos democráticamente por ningún organismo europeo. Ni tienen representatividad alguna, más que la que le dan sus accionistas. Exacto. Llegaron y dijeron, no os preocupéis, nosotros ya tenemos la solución, vamos a hacer este tipo de solución, la vamos a integrar en nuestros sistemas operativos sin preguntarle a ningún usuario y vosotros podéis hacer pues, vuestras pequeñas aplicaciones para adaptarlo a vuestros sistemas sanitarios, ¿no? Y claro, para empezar es, ¿quién es Google y quién es Apple para decirle al Parlamento Europeo cómo se va a implementar un recurso sanitario en un momento de crisis, ¿no? Y la respuesta es los dueños del 99% de los móviles que hay en el mercado. Y entonces el resultado fue que los dos únicos países que decidieron resistirse a la imposición de Google y de Apple se encontraron con que sus aplicaciones de Estado no funcionaban en los teléfonos de sus ciudadanos porque efectivamente están controlados desde el otro lado del Atlántico. A mí esto me parece una intervención que demuestra que el poder que tienen, que generalmente es invisible, ¿no? Que ellos se preocupan mucho porque no sea un poder manifiesto, pues ahí estos son los lugares en los que se manifiesta, ¿no? Pues un recurso, un momento de crisis que depende de una infraestructura que ya no le pertenece al Estado y por lo tanto no puede ser controlada ni gestionada por el Estado. Es súper interesante porque hace algunos años Dinamarca fue el primer país del mundo que anunció que iba a abrir una embajada ante empresas tecnológicas.
asumiendo de alguna manera el estatus de supranaciones de las empresas tecnológicas, ¿no? Creo de todas maneras que nosotros tenemos una obligación y es la de no ser fatalistas ni apocalípticos y encontrar una vuelta para el futuro. Por lo menos eso es lo que se desprende de la lectura de tu libro. Sí, yo pienso que una de las consecuencias del fatalismo y del catastrofismo es que nos abandonamos a un futuro sobre el que no tenemos ningún control, ¿no? Que a veces es, bueno, pues quedamos todos en manos de estas grandes multinacionales o apocalipsis absoluto e inmediato, todo se acaba en un día, no tengo que preocuparme más, ¿no? Mientras que estas compañías que yo siempre comparo con un hongo oportunista que ha acabado infectando... es buena esa, claro. Sí. Y que encima lo llevamos en el bolsillo. Exacto. Ese hongo oportunista. Que lo ha infectado todo, Claro. ¿no? Y que está como cristalizándose encima de nuestra sociedad y haciéndose fuerte. Una de las cosas que ha hecho ha sido convencernos de que ellos son los más eficientes, los que tienen todas las soluciones y que el futuro está en sus manos porque ellos son los únicos que tienen recursos y programadores y tecnologías lo suficientemente avanzadas, ¿no? Y esto no es cierto. Lo cierto es que nosotros podemos desarrollar tecnologías, soluciones y protocolos que nos ayuden a nosotros a gestionar nuestros propios problemas de acuerdo con nuestros valores y con nuestras leyes, con nuestras necesidades, ¿no? Entonces pienso que, bueno, pues requiere una inversión, efectivamente, sobre todo casi de esperanza por parte de las administraciones locales, pero merece la pena teniendo en cuenta la clase de retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Sí, insisto, no quiero ser fatalista, pero aún así, Marta, temo que no hemos visto lo peor todavía, que falta todavía lo peor, porque el algoritmo ya se devela como un pensamiento insidioso, se adelanta a lo que pensamos incluso. Y los robots, muy probablemente, cumpliendo el paradigma de la ciencia ficción, van a ocupar muchas de las posiciones o de los trabajos, y más aún en los países pobres como el nuestro, que ocupaban los humanos o que ejercían los humanos. Entonces me parece que falta todavía un poco más antes de la revolución definitiva. No sé qué Bueno, pensás. me gusta este comentario que haces porque manifiesta un poco una preocupación popular que es a la vez una promesa y una amenaza por parte de las empresas que manejan ahora esto que llaman inteligencia artificial, que no es ni inteligente ni realmente artificial. Y entonces la promesa barra amenaza es que ya no van a necesitar trabajadores. Sí. Es que en el futuro los trabajadores sobran, ¿no? Y entonces, bueno, pues la revolución de los trabajadores es completamente imposible, ¿no? Entonces, yo pienso que ese futuro no existe, que es una ilusión que sirve pues, para ganar votos por un lado, para convencer a las empresas medianas o más pequeñas o las empresas locales de que tienen que aceptar la inteligencia artificial, los servicios, las aplicaciones de estas grandes empresas, que son un puñado de empresas, generalmente chinas o americanas, para poder seguir estando en el camino al progreso o bien caerse, ¿no? Quedar en el arcén del pasado. Y también una promesa para que los trabajadores no ejerzan sus derechos con demasiada energía. La amenaza de que te reemplaza la máquina. Exacto, se van a quedar fuera, ¿no? Entonces me parece que está surtiendo bastante efecto, pero también creo que no es verdad. Hay un libro que se llama Atlas of AI, Atlas de Inteligencia Artificial, de una investigadora australiana que dice que efectivamente la inteligencia artificial no es ni inteligente porque depende de la mano de obra de humanos que ni siquiera son tan listos la mayor parte de las veces, y tampoco es artificial porque depende absolutamente de materiales orgánicos que tenemos que minar con gran detrimento para el medio ambiente para poder seguir existiendo. Es decir, no es ese ente que ocupa todos los espacios del futuro, sino que es una invención que ocupa el espacio del presente para obligarnos o para empujarnos a aceptar situaciones que son inaceptables. Ahora, veíamos imágenes recién de paisajes y demás, y históricamente, o por lo menos en la historia reciente, se ha opuesto el concepto de naturaleza al concepto de tecnología. Se han presentado como antagónicos o antitéticos. ¿Vos pensás que la tecnología puede ayudarnos de una manera positiva a gestionar el ambiente?
Esto es una dicotomía completamente falsa. En verdad, todo es naturaleza. Pertenece un poco a esta dicotomía inventada también en la cual nosotros mismos no somos naturaleza porque no somos animales, ¿no? Entonces, todo lo que fabricamos nosotros no forma parte de la naturaleza, sino que es extraño a ella, ¿no? Y yo creo que es uno de los fundamentos, una de las pilares fundamentales de la situación en la que nos encontramos, que es que hemos tratado al planeta como algo ajeno a nosotros y nos consideramos ajenos al ecosistema en el que vivimos. Y entonces nos estamos dando cuenta ahora mismo que no podemos exterminar voluntaria o involuntariamente a la mayor parte de las especies con las que convivimos sin que esto nos afecte. Entonces, bueno, pues las tecnologías que ahora mismo dominan el mercado son tecnologías que no están diseñadas para ayudarnos a gestionar la crisis climática, están diseñadas para gestionar los millones de migrantes que va a generar la crisis climática, es decir, para gestionarnos a nosotros. Entonces, hay muchas tecnologías menos espectaculares, menos mediáticas, ¿no? Menos futuristas, menos interestelares, que pueden efectivamente ayudarnos a gestionar mejor el agua, gestionar mejor la energía, incluso gestionar mejor nuestra salud, pero sin que intervengan las 6 grandes multinacionales que ahora concentran todos los datos de todo el mundo de forma completamente oportunista. Marta, por todas estas cuestiones considero fundamental leer el libro Contra el Futuro. Acaba de ser publicado en la República Argentina, Resistencia Ciudadana frente al feudalismo climático. Es una gran oportunidad para regalarse un rato para pensar y analizar justamente cómo es el cruce entre esto que está contando Marta, naturaleza, humanidad y tecnología. Gracias por haber venido. Un gustazo enorme. Gracias. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo te quedas aquí en Buenos Aires? Lamentablemente hasta el viernes. Poquitos días. Poquitos días. Espero venir más la próxima. Espero que sí y que puedas disfrutar de las mejores cosas de Buenos Aires. Bueno, tiene tantas. Gracias, Marta Peirano, muchas gracias. Una gran edición de nuestro Café del Día. Ahora seguimos con Paloma.